Elecciones en Uruguay este domingo. ¿Hay riesgo de bolsonarización de la sociedad uruguaya? Estamos con Carla Ricciotti para tratar este tema con un invitado. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos con Pedro Isern, él es historiador y además obviamente especialista en el tema uruguayo, él es uruguayo, está dando una charla aquí en Buenos Aires y con respecto a las elecciones que ocurrieron este pasado domingo, al igual que nosotros, irá el pueblo uruguayo a un balotaje para decidir entre dos posiciones. Lo que vos decías recién, ¿hay una bolsonarización del pueblo uruguayo o no es para tanto? No, buenas tardes, un gusto estar en este programa. No hay un proceso de bolsonarización en Uruguay. Ha aparecido un actor disruptivo, un general, Guido Manini Ríos, que ha obtenido un notable resultado del 11% en las elecciones del domingo pasado, pero hay un proceso razonable y estable de balotaje entre la coalición gobernante y su candidato, el ingeniero Daniel Martínez, del Frente Amplio, una coalición de centro-izquierda, y un candidato clásico de centro-derecha, Luis Lacalle Pou, hijo del presidente, de aquel presidente blanco entre 1990 y 1995, Luis Lacalle Herrera, que parte hoy como favorito, habiendo perdido. Daniel Martínez ha alcanzado el 39%, Luis Lacalle el 29%, el Partido Colorado, este clásico Partido Colorado el 12% de infracción, Guido Manini Ríos el 11%, y aún así Lacalle aparece con la capacidad suficiente como para articular una alianza que lo encamine como favorito al balotaje dentro de 4 semanas. Insisto, parte como favorito, pero todavía es un final, es una elección competitiva, ¿no? Pedro, muy buenas. Luciana, ya te está escuchando Pedro. Gracias, Carla. Pedro, muy buenas tardes. Bueno, un placer estar contigo, la persona indicada, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas y profesor de la Universidad Ort en Uruguay. Pedro, pero eventualmente los análisis dicen que una vez que se dé el balotaje, dado que el Frente Amplio está en minoría respecto a las fuerzas de centro-derecha, ganaría, entre comillas, esa derecha o centro-derecha en Uruguay, aunque no sea esta figura cercana a Bolsonaro. ¿Eso es un cambio importante para Uruguay después de tantos años de gestión del Frente Amplio, 15 años? Sí, es un cambio importante. Han sido 3 gobiernos sucesivos de esta coalición de izquierda, Frente Amplio, primero del 2005 al 2010, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, después el popular Pepe Mujica, y en tercer lugar el regreso de Tabaré Vázquez al poder. Ha habido un proceso de desgaste. Tabaré Vázquez en su primera presidencia tomó el gobierno después de aquella fenomenal crisis, en parte impulsada por la crisis argentina, tomó el boom de las commodities, tuvo un primer gobierno excepcional, le dejó su lugar a Pepe Mujica, que tuvo un gobierno popular, en verdad desde lo fiscal fue bastante decepcionante, y este tercer gobierno del Frente, segundo de Tabaré Vázquez, ha sido crecientemente problemático. Desde lo económico, que es un factor principal, desde la tan importante cuestión de la seguridad, que es el segundo factor, y hay otro tercer factor, que es la corrupción. Ajá. La corrupción ha aparecido en Uruguay, en este gobierno del Frente Amplio, y ha hecho mella, por ejemplo, en la aparición de Guido Manini Ríos, pero no solo allí. Pedro, ¿qué hecho de corrupción es el que más discute la sociedad uruguaya? La sociedad uruguaya discute cómo se ha gastado en ANCAP con un ex vicepresidente, Raúl Sendic, que tuvo que renunciar, el ex vicepresidente de Tabaré Vázquez tuvo que renunciar después de la aparición. Él fue presidente de ANCAP años anteriores. Contanos qué es ANCAP, después se le detectaron gastos. ANCAP es la Asociación Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, es decir, la YPF uruguaya, que es una empresa estatal, que es la principal empresa uruguaya y que perdió $800 millones en sucesivos años. Hace 3 o 4 años se le apareció esa deuda, que para números uruguayos es simplemente escandaloso. Claro. Sendic no era presidente cuando ello aconteció, pero fue un presidente anterior. Otro presidente anterior de ANCAP es el actual ingeniero Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Y a su vez hay, en el trasfondo hay una relación muy problemática, no solo desde lo ideológico, sino desde los negocios con Venezuela, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Venezuela no es
Eso te iba a preguntar, Pedro. Por un lado, Sí. bueno, vos señalás, Uruguay ha sido siempre elogiado como un país de una fuerte y una sólida institucionalidad. La gestión de izquierda, de centroizquierda de estos últimos 15 años empezó a mostrar grises, por lo menos en ese tema, y si no puntos oscuros, por ejemplo, este que señalás de corrupción, y otro que tiene que ver con lo que empezabas a mencionar, que es el tema Venezuela. ¿Ese alineamiento también produce grietas y posicionamientos distintos de la sociedad uruguaya? Sí, sí, sin duda ha sido escandaloso el tratamiento de la administración Vázquez de la dramática situación en Venezuela, más aún después del informe Bachelet. No se entiende cómo Uruguay sigue siendo neutral ante semejante situación. No ha sido decisivo en el voto, eso, no es que una parte del electorado haya ido a votar por la relación, en contra del gobierno del Frente, por la relación que él ha tenido con Venezuela. Pero sí indirectamente eso ha jugado, por ejemplo, con esta cuestión tan opaca de casos de corrupción, de gente del MPP. El MPP es uno de los partidos de la coalición, es el que lidera Pepe Mujica. Ha habido allí empresas involucrados en contratos con Venezuela, algo relativamente similar a lo que ha pasado con Debido y determinados contratos aquí también en Argentina, y reitero, eso no ha jugado en forma decisiva en la votación, pero sí en forma indirecta, y ha sido un actor una situación que ha sedimentado con otras para expresar un fuerte golpe en las urnas al Frente Amplio que ha caído en 8 o 9 puntos desde la votación anterior, que a la postre pueden llegar a ser decisivos. Insisto, este es un punto importante porque reitero que si bien la calle Pou es candidato, a diferencia de otros procesos, por ejemplo el que llevó a Jorge Valle al poder en el 2000, en donde tuvo una coalición en la segunda vuelta con el Partido Blanco, ahora Luis Lacalle, que ha crecido mucho políticamente, que ha madurado mucho, ahora tendrá que coaligarse no solo con el Partido Colorado, que está liderado por Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, sino por la irrupción de este tercer actor, que en un punto es sumamente problemático, no solo desde lo ideológico, Manini Ríos, no solo desde lo ideológico. Una parte importante de la votación de Manini Ríos es de una parte de la población crítica, con un malestar creciente contra el sistema, que en la votación anterior fue del Frente Amplio, particularmente algunos dicen que de ese 11 infracción de Manini, 4 o 5 puntos al menos eran del MPP y eran de Pepe Mujica, así que ahora en esta coalición... Qué traslado curioso de votos, ¿no? De la centroizquierda a la ultraderecha. Pedro, sí, no es ultraderecha, no es ultraderecha la palabra, es una derecha disruptiva, con un actor que tiene actores. Pero los más ultra que tiene Uruguay en términos de derecha. Sí, se acercaron a un partido de la gente, de un empresario que se llama Edgardo Novik, que sacó el 1% y que también tiene este discurso de derecha problemático. Manini es algo nuevo. Tú me dices, bueno, ultraderecha no es. Tú me preguntarás, ¿qué es? Una aclaración importante. Es algo problemático y ha sido una novedad fenomenal en Uruguay, porque Uruguay, que es un partido de sistemas estables, ha tenido en pocos meses la irrupción de este actor que ha sacado entre 11 y 12%. Y esto es una novedad colosal para un sistema político estable, y ahora va a ser decisivo en el balotaje. Y si bien, insisto, la calle Pou parte con ventaja y parece que gran parte de ese voto de Manini irá a la calle, yo no estaría 100% seguro que eso... Última pregunta, Pedro, hablabas del tema seguridad como otro factor importante en esta elección. ¿Cuál es ese discurso de seguridad en relación al candidato del Frente Amplio y el otro candidato, el candidato Lacalle? Bueno, eso ha sido sumamente problemático. El Frente Amplio no ha enfrentado el problema creciente de la seguridad en Uruguay con la seriedad que debía. El ministro del Interior, que se llama Monomi, que ahora pasó al Parlamento, fue bastante irresponsable en ese tratamiento, y al final del día ha sido un factor decisivo. Hubo un plebiscito incluso en Uruguay el pasado domingo, que salió reprobado, pero un 47% infracción de la población, sin ningún candidato presidencial que lo impulsara, que estuviera de acuerdo. Un 47 y pico % de la población votó a favor de vivir sin miedo, así se llamaba, y con algunas cuestiones puntuales de mejorar la lógica, para decirlo de una manera, la lógica represiva. Y en ese sentido yo adicionaría un problema, y el problema es que el Frente Amplio, que es una
coalición de partidos de izquierda, desde los 2005 en adelante, es justamente una coalición de partidos que van de la izquierda dura a una izquierda moderada. Y a partir de los años ha tenido un proceso de radicalización de su formación parlamentaria. Es decir, hoy, que es minoría parlamentaria, sus representantes son principalmente del Partido Comunista, del MPP, Tupamaros y del Partido Socialista. Es decir, ha habido un corrimiento a la izquierda con un discurso irresponsable en relación a la seguridad, y eso ha jugado en la primera rueda, en la primera vuelta, y posiblemente juegue también en la segunda, porque ahora el Frente tendrá que tener un discurso más al centro en relación a la seguridad, mostrar alguna propuesta, cuando en realidad su coalición parlamentaria tiende a una izquierda mucho más dura y mucho más crítica de la visión que tiene la mayoría de la población en relación a este creciente flagelo de la inseguridad. Muchísimas gracias, Pedro Isen, por esta precisión en el análisis del contexto electoral en Uruguay. Muy buenas tardes. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Hasta luego, Luciana. Nos vamos a un corto en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.